Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Durante la jornada de hoy han pasado distintos referentes de la educación, de las ciencias, de la literatura, el arte. Han pasado el ministro de Educación de Tucumán. Ahora estamos con Manuel Vidal, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Además, Manuel es presidente de La Generación, una agrupación política que convoca a jóvenes convencidos de que se puede proponer y construir una alternativa de país. Y también tiene un cargo en el club River Plate del que no vamos a hablar para no... Vamos a hablar de fútbol, está bien. No hablemos de fútbol para no hablemos polemizar. de fútbol porque salimos perdiendo, ahora nos toca salir perdiendo a nosotros. Pero bueno, Manuel, muchas gracias por el tiempo que nos diste. La propuesta es hablar de la carrera docente, de los cambios que están proponiendo, de cómo ha sido el larguísimo trabajo, a veces de mucho disenso o de franca oposición, a buscar un acuerdo con las distintas agrupaciones. Bueno, un gusto estar acá, Patricio, gracias por la invitación. Nos toca hablar de la carrera docente, un tema tan importante en estos tiempos y tan desafiado, producto de los tiempos que nos tocó vivir, sobre todo por la pandemia, que nosotros ya teníamos problemas y la pandemia nos sumó problemas nuevos. La verdad es que nosotros estamos queriendo transformar un estatuto del docente que tiene más de 60 años. No hace falta que yo les diga todo lo que cambió en 60 años el mundo. Y por eso es tan difícil de cambiar también, porque hace 60 años que no se transformaba, más allá de que hubo algunas reformas más leves. ¿Y por qué es difícil? Porque involucra la vida de muchas personas, de muchos docentes, hay muchos sindicatos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires existen 17 sindicatos docentes, entonces el consenso que hay que lograr es amplio, pero venimos muy encaminados, trabajando hace más de 2 años, en realidad hace 4 años que venimos trabajando en esto, 2 años en los que venimos acelerando en ese proceso, y si Dios quiere, la semana que viene se trata en la legislatura de la ciudad, y todo indica que será aprobada esta reforma que hace tanto tiempo que queríamos llevar adelante. Te voy a llevar un poco por la historia. Recuerdo en la Feria del Libro de 2018, con el ministro Abeluto, le tocaba hablar a él y aparecieron las protestas. Un año después, si no le tocaba a Abeluto, le tocaba a Bogadro, estaban ellos dos porque siempre han estado aquí los ministros de Cultura, como ahora también, y otra vez aparecieron las protestas. En aquel momento era para la Unicaba y por los institutos terciarios. ¿Cómo fueron esos momentos de diálogo con los estudiantes? Después podemos hablar de los sindicatos y de todo el análisis que hace Guillermina Tiramonti. Pero digo, en aquel momento, ¿cómo fueron hasta llegar al día de hoy, hasta llegar a este nuevo consenso? Mira, en aquel momento a mí me tocaba estar en el gobierno nacional, claro. Con lo cual no estuve de frente en ese conflicto. Pero bueno, fue un camino que se fue desandando, que se fueron buscando puntos de encuentro. Las transformaciones educativas cuestan. La verdad es que cuestan porque, como decía, involucran a muchas personas. Pensemos que en el país hay 1.200.000 docentes aproximadamente. Y bueno, por supuesto es la vida de mucha gente que a su vez tiene familias. Entonces, cuando uno lo va calculando, la cantidad de gente que se ve afectada o que se ve beneficiada por una transformación en el sistema educativo, es amplísimo. Ni hablar que nosotros hacemos esta transformación pensando en los beneficiarios directos, que son los chicos que tienen también a sus familias. Entonces, es amplísimo el abanico de personas que opinan sobre el tema, sobre todo que además es un tema trascendental. Entonces, nosotros en todo ese tiempo trabajamos tratando de buscar los argumentos para explicar el porqué de esa reforma, y creo que también la pandemia nos permitió volver a poner la educación en el lugar que queríamos que estuviera. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenga la atención del conjunto de la sociedad. Y eso sucedió cuando nos faltó. Cuando las escuelas se cerraron, todos nos dimos cuenta de ese rol estratégico que cumplían. Que lo sabíamos, pero nos acostumbrábamos al día a día. Y de pronto te dabas cuenta de que la escuela representa un factor organizador de toda la sociedad. ¿A qué hora sale alguien a su casa para trabajar en la oficina? A la hora que abren las escuelas. Entonces, dejan a sus chicos en la escuela, después salen a trabajar, después más o menos se retiran a la hora, a veces sí, a veces no, pero tratan de retirarse a la hora que tienen que buscar a sus chicos en el colegio. Es un organizador
completo de la sociedad. Si pensamos la sociedad como está organizado, tiene que ver con la escuela. Es primero la escuela. Entonces, cuando eso faltó, empezó a poner de relieve la importancia que tenía como ordenador social y lo difícil que era educar en nuestras casas. Yo creo que todos nos dimos cuenta también de la tarea inmensa que llevan adelante los docentes todos los días y que no era fácil reemplazarlos. Y que encima, cuando uno tiene todavía más dificultades o a mayor nivel de informalidad en el trabajo que uno tenía, era más difícil que ese trabajo pudiera ser remoto. Entonces ese era un factor de enorme desigualdad, porque el que tenía que salir a trabajar, a hacer, independientemente de la pandemia, su trabajo se realizaba de manera presencial y era imposible hacerlo de forma remota, tenía menos posibilidad de acompañar a sus hijos en ese proceso educativo. Ni estoy hablando de las herramientas que cada uno tuviera, o sea, el nivel educativo que hubiera alcanzado en su vida, sino ni siquiera podía estar. Entonces eso fue un factor de muchísima desigualdad que generó que se discutiera mucho sobre educación. Y los que estamos en el tema educativo, siempre nos interesa que el tema educativo esté arriba en la agenda. Si pensamos en un periodo normal, antes de la pandemia, la educación siempre figura después del puesto 10 de los temas que más preocupan a los argentinos, en lo urgente. Acuña, que estuvo el otro día aquí, decía, después del puesto 17. Bueno, decía. 17, se fue más lejos. Yo no quería nombrar el 17 porque la desgracia en la quiniela. No soy jugador, pero como soy del interior, ¿viste? Esos números siempre se conocen. Pero realmente figuraba muy atrás. Hoy realmente está dentro de las principales preocupaciones de la gente. Y ni hablar en la pandemia, que estaba casi entre el 1 y el 2. Entonces, eso por supuesto eleva el debate, porque somos más personas las que estamos involucradas en el tema, porque la sociedad le demanda a los sistemas educativos y a los gobiernos, los interpela y les demanda otras decisiones, le demanda que pasemos a la acción, y eso va generando un panorama que termina estando bueno para que los temas educativos sigan estando arriba. Y Guillermina Tiramonti, en el nuevo libro, no recuerdo el título, pero dice algo como El Gran Simulacro en el título, dice que el Estado, en todos sus estamentos, le ha dejado la educación a los sindicatos, y por lo tanto la discusión sobre la educación no es una discusión sobre los contenidos, sino sobre el dinero, sobre el sueldo. Ustedes tienen 17 sindicatos en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué forma, por ejemplo, Unicaba entra en juego con los intereses de los sindicatos? Lo cierto es que nosotros en la ciudad, si bien tenemos 17 sindicatos, tenemos una concepción que es que con los sindicatos docentes nosotros tenemos que discutir todo lo que tenga que ver con los derechos de los trabajadores. Entonces, puede ser salario o puede ser cuestiones que afecten derechos de los trabajadores. Pero no necesariamente tenemos que discutir la política educativa, porque ese es el rol principal que tiene el Estado. Y esa es una discusión de fondo que nosotros damos con respecto a lo que pasaba hace algunos años. Porque quien tiene que definir las políticas públicas es el Estado, que en democracia los ciudadanos votan un gobierno para que tome decisiones en esa materia. Entonces, la política educativa la definen los gobiernos que tienen en ese periodo de 4 años la responsabilidad política de representar al Estado. Nosotros consideramos que con los sindicatos tenemos que discutir las cuestiones que tengan que ver, como dije antes, con lo que afecta a derechos, con salario, con condiciones laborales, y no necesariamente con políticas educativas. Por eso es que nosotros no necesariamente lo discutimos con ellos. No quiere decir que no haya mesas de diálogo, porque ellos tienen mucho para aportar, porque además tienen muchos años en el sistema educativo. Nosotros escuchamos, tratamos de encontrar puntos de encuentro, pero finalmente tomamos una decisión, estamos convencidos de hacia dónde tenemos que ir y tomamos el rumbo que creemos que es el mejor para el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hacia dónde apunta la transformación educativa o los cambios que están proponiendo para la semana que viene ya entrar en legislación? Bueno, justamente como te decía antes, existieron algunos cambios a la carrera docente, pero nada que tuviera que ver en 60 años con los incentivos que tiene un docente a lo largo de su desarrollo profesional. Acá estoy hablando de que cuando un docente terminó el profesorado, ingresa a trabajar como docente en el sistema educativo, ¿qué incentivos tiene para ir creciendo? Y si miramos hoy... La antigüedad. Exactamente, mira, hoy no existe otro incentivo para un docente que se quiere quedar en el aula para ser reconocido salarialmente o para tener un rol más importante dentro de la escuela. No existe otro incentivo que el paso del tiempo para poder ganar más dinero.
Y eso es algo que hay que transformar. Cualquiera que esté mirando en casa debería saber que los docentes cobran según una escala de antigüedad que va variando con los gobiernos, pero es cada 1, cada 3, cada 5. Y lo que cobra es tu sueldo, o el que cobra más cobra el 110%, por ejemplo, ¿no? Exacto. En casi todas las carreras existe el peso de la antigüedad. Lo que nosotros estábamos viendo es que hoy en día existe un desbalanceo muy grande del peso que tiene la antigüedad, por ejemplo, para la promoción en los cargos verticales, que era la única opción que hoy tenía un docente. Yo decía, el docente, si se elegía quedarse en el aula, solo puede ganar más dinero o ser más reconocido profesionalmente por el paso del tiempo. Ahora, si decide salir del aula, puede ascender a cargos directivos, hacia arriba, una carrera vertical. No existía ninguna opción de crecimiento horizontal, como existen en otras disciplinas. Entonces, ¿qué sucedía? Y hay docentes que no quieren salir del aula. Y hoy es una carrera que te invita a salir, que si querés ganar más dinero o ser reconocido tenés que salir del aula. Y nos gustaría que los mejores docentes, aquellos que elijan quedarse en el aula porque tienen la vocación de enseñar y estar con los alumnos, puedan quedarse y tengan un lugar en donde puedan crecer quedándose en el aula. Esto es una parte importante que modifica esta reforma. ¿Reduce la oferta educativa eso? ¿Cómo, perdón? ¿Reduce la oferta educativa, la oferta de cargos? No, al contrario, la amplía. Son nuevas oportunidades. Aquel docente que quiera elegir ir a cargos directivos, que es primero maestro secretario, después vicedirector, director o supervisor, puede seguir haciéndolo, por supuesto. Pero hoy solo tenía ese camino. Nosotros hoy estamos abriendo una posibilidad de crecimiento horizontal, donde aquel docente que tenga ganas de seguir quedándose dentro del aula, ser reconocido, pueda acceder a una formación específica, convertirse en maestro especialista, presentarse a un concurso, ser el mejor de ese concurso compitiendo con sus pares. Por eso es un cargo de ascenso. Es raro pensar un ascenso hacia el costado, pero esto sucede en muchas otras disciplinas. Entonces, poder tener un ascenso que le reconozca además un mejor salario y que a su vez sean los docentes que más quieren formarse los que estén en lugares donde tenemos los mayores desafíos. Porque ahí es donde nosotros queremos que vayan en primer lugar estos docentes, que van a poder elegir. Ahora, el que quiera conducir una institución educativa también va a seguir teniendo esa posibilidad. Pero también es importante destacar que hoy ese era el único camino. Y no es cierto que todas las personas están en condiciones de liderar una institución educativa. Es un desafío enorme. Entonces, está bueno también para los que quieran quedarse, tengan otro camino, pero también para los que lleguen a conducir sean realmente los que tienen habilidades para eso. Imagínense conducir un establecimiento de 1.200 alumnos, por ejemplo en secundaria, con en promedio más de 80 docentes a cargo, o sea, 80 personas a cargo, más todas las vicisitudes que tiene, todos los alumnos con sus familias, las determinadas situaciones que puedan tener, las oportunidades, los conflictos. Es realmente la necesidad de lidiar con mucho. Es un lugar estratégico, es un lugar de conducción. Entonces, realmente queremos que los que quieran elegir ese camino lo hagan por convicción y que se formen para eso y que sean los mejores para liderar una institución educativa. ¿Cuánto cambia la formación docente a partir de la transformación que proponen? Pienso, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con tecnología, con habilidades del siglo XXI, etcétera. Bueno, como decía, no cambia la formación inicial, que no es la carrera en el profesorado, esta ley no lo cambia, pero cambia los incentivos a tu desarrollo. Entonces, la idea es que vos elijas determinados trayectos que va a ofrecer el Ministerio de Educación, pero también otras instituciones educativas, para que mejores en tu práctica docente. Esto está muy centrado en la práctica. Sale un poco de la teoría, no tiene tanto contenido de formación teórico y más bien tiene que ver con la mejora en la praxis, que es el gran desafío que los propios docentes nos cuentan, los docentes noveles, los que recién salen del profesorado, lo que se encuentran en las aulas, se encuentran con una realidad que no necesariamente vieron cuando hicieron la carrera, como nos pasa a casi todos cuando hacemos cualquier carrera. La mayor parte de nuestro aprendizaje lo hacemos en la práctica, por supuesto con el background que tenemos gracias a esa carrera, pero sin duda conocemos mucho de la práctica. Entonces, hoy, un mundo que cambia cada vez más rápido, donde lo único constante es el cambio, requiere de docentes actualizados permanentemente. Si no, ¿cómo va a poder un docente impartir determinados conocimientos o construir conocimientos junto a los alumnos con lo rápido que cambia todo, lo actualizado que están los propios alumnos? Imagínense un docente arrancando como
como nosotros fuimos a la escuela, y que era, hoy es viernes, día soleado, ¿no? Escribía en el pizarrón. Claro, y el alumno te mira y te dice, claro, sí, con nubarrones por la tarde, no sé cuántos hectopascales, un montón de información adicional que hoy tiene gracias a la tecnología. Entonces, hoy el docente necesita estar mucho más actualizado, manejando esas herramientas, para poder hacer que esas herramientas se vuelvan una forma de catalizar los conocimientos de los chicos y no se vuelvan una barrera. Te hago dos últimas preguntas. ¿Cómo llegaron al consenso en este caso? De nuevo, luego de tantos años de lucha. Bueno, es importante destacar que no es con pleno consenso. Que eso también es algo importante de decir. Una cosa es apostar al consenso. Cuando decís pleno consenso, ¿con otras fuerzas políticas o hacia adentro de la tuya también? No, cuando me refiero a otras fuerzas políticas o a algunos sectores sindicales. Entonces, esto no es una reforma que tiene pleno consenso. No, es una reforma que se está tratando en la legislatura de la ciudad, que es el ámbito en donde se tiene que tratar una reforma de esta naturaleza, porque es una ley que modifica una ley existente y se requiere de una mayoría simple. Por supuesto, hacia el interior de la coalición de Juntos por el Cambio tiene consenso total, y después hay otros sectores que no están de acuerdo. Pero esto es el juego de la democracia. Entonces, es muy probable que si le preguntamos a todas las personas que estemos acá, no vamos a estar todos de acuerdo. Pero tampoco estaría bueno que no hubiera miradas diferentes. Entonces tampoco hay que tenerle miedo al disenso lógico, al disenso democrático. Una cosa es cuando ese disenso genera que no se pueda avanzar, genera el bloqueo del otro, o nos salimos de los carriles democráticos y vamos o utilizamos la violencia para querer resolver nuestras diferencias. Ahora, el disenso es lógico. Seguramente todos los que estamos acá no tenemos la misma opinión de hacia dónde tenemos que ir. ¿Y cómo van a hacer? Está bien, yo coincido con que el disenso es algo que fortalece también la discusión, pero ¿cómo van a hacer para escuchar a esas voces que están disintiendo con la ley? Bueno, en la legislatura ya existió el ámbito en donde esto es un proceso largo. Nosotros, en el inicio de las sesiones ordinarias, allá por el 1 de marzo, el jefe de gobierno anunció que metía el proyecto en la legislatura y estamos ya en mayo, con lo cual la semana que viene recién podría ponerse a tratamiento. Son muchos meses en donde la comunidad educativa pudo participar, pero esto viene de antes, porque nosotros para reformar la carrera hablamos con muchísimos docentes. Aprovechamos también la pandemia, que nos daba la posibilidad de hacer reuniones virtuales masivas, que eso fue una cosa positiva, ¿no? que nos dejó la pandemia, donde recibimos ese intercambio del docente directo. Yo, para saber lo que piensa un docente con respecto a su carrera, no necesito hablar con los sindicatos, porque hay que hablar con quien está en las aulas, con quien tiene tiza en las manos, con quien está ahí todos los días enfrente a un alumno tratando de producir conocimiento. Y esas son las voces que nosotros escuchamos, y que a veces esas voces suenan menos alto, porque suenan más alto las voces de aquellos que son más ruidosos o aquellos que tienen más micrófono. Nosotros consideramos que hemos hablado con el sistema educativo y que producto de eso es que no hay un gran conflicto, independientemente de que se trate de una reforma de un estatuto que tiene 60 años. Hay bastante consenso. Vos lo decías antes, yo no podría estar hablando hoy de esto, en este momento, si no hubiera un consenso mayoritario sobre la reforma. Seguramente estaría alguno puteándome, tirándome alguna cosa. Con lo cual nosotros consideramos que, a grandes rasgos, el sistema educativo lo toma como nuevas oportunidades, que son lo que son, y que también entiende que después de 60 años, y con el mundo cómo se actualiza rápidamente, necesitamos cambiar la forma en la que los incentivos con los cuales decide un docente cómo se forma y hacia dónde vamos. Manuel, yo te agradezco la franqueza, porque pienso, mientras ibas hablando, decía la cantidad de títulos que vas tirando, la cantidad de títulos que tira, viste, con el título de la nota, Manuel Vidal, 2 puntos, y decía, si yo elijo fuera de contexto cualquiera de las frases, puede estar muy bien, puede estar muy mal, puede generar mucho conflicto. Digo, hay mucha honestidad en tu forma de hablar, mucha franqueza. ¿Te la estás jugando demasiado o no? No, a mí me parece que todo lo que dije son cuestiones de sentido común. Que en Argentina hace mucho tiempo que es el menos común de los sentidos, pero que en el fondo, si lo pensamos, hace 60 años que esto no se cambia. El mundo avanzó muchísimo. El otro día me invitaron a Infobae, veía un video que tenían de presentación y mostraban
cómo viene multiplicándose el conocimiento, cuánto tarda el conocimiento en multiplicarse. Y estamos en un momento exponencial. Entonces, la escuela no puede quedar ajeno de eso. Si no, seguimos teniendo, como ya han dicho otras personas antes que yo, escuela del siglo XIX, con docente del siglo XX, con alumno del siglo XXI. Bueno, eso tiene que dejar de ser enunciado para pasar a la acción. Tenemos que transformar. Y la transformación no siempre es en una sola dirección. El progreso ha tenido avances, retrocesos, un paso atrás, 2 pasos adelante. Entonces, la verdad que de esto se hace el devenir del progreso. Y necesitamos discutir para avanzar, necesitamos reconocer los problemas que tenemos, enfrentar esos problemas, y seguramente esta ley, como este proyecto de ley, es perfectible. Y seguramente en el futuro vendrán otros que construirán sobre este proyecto. Y nosotros mismos construimos sobre el camino recorrido. No tenemos la idea de, vos mencionabas la antigüedad, nosotros no queremos, por decirlo burdamente, tirar a los viejos por la ventana. Esa no es la idea, todo lo contrario, porque esas personas ya tomaron la decisión en su carrera y no los afecta esta reforma. Esta reforma es para quienes vienen después, que tengan más oportunidades. No se tocan derechos adquiridos, se avanza hacia el futuro para que los docentes que están iniciando o que ya tienen 10 años de antigüedad y todavía no decidieron salir del aula y que estaban pensando que solo tienen un camino, sepan que existen otros caminos, y eso va a ser mejor para los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, y si Dios quiere, a futuro puedan replicarlo otras provincias del país para seguir en este avance. Manuel, te agradezco muchísimo otra vez. Me vas tirando un montón de ideas y yo pienso todas las ideas que van por debajo de lo que decís. Es súper interesante hablar con alguien que dice cosas, así que gracias por estar en el auditorio de TICMAS. No, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y felicitaciones por todas las personas que pasaron antes que yo, así que para mí es un honor estar acá. Gracias.